Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. En este episodio exploramos la filosofía de Han Feizi, el maestro del legalismo y el poder del Estado. Han Feizi fue un filósofo chino del periodo de los estados combatientes, una época de gran agitación política y militar en la historia de China. Es ampliamente reconocido como la figura más representativa del legalismo, una de las principales escuelas de pensamiento de la China antigua. Sus ideas influyeron significativamente en la consolidación del primer imperio chino bajo la dinastía Qin, sentando las bases de un gobierno centralizado y basado en leyes estrictas. A pesar de la profundidad de su pensamiento y de la relevancia de sus escritos, la vida de Han Feizi tuvo un desenlace trágico. Fue víctima de intrigas políticas dentro del estado de Qin, donde fue encarcelado y posteriormente obligado a suicidarse. Sin embargo, su legado perdura hasta nuestros días y continúa siendo objeto de estudio en disciplinas como la política y la administración pública. Contexto histórico. Han Feizi nació en el estado de Han, uno de los 7 principales reinos en pugna durante el periodo de los estados combatientes. En este tiempo, China no era un país unificado, sino un mosaico de reinos que competían entre sí por la supremacía. La constante guerra y la inestabilidad social marcaron la necesidad de encontrar sistemas de gobierno eficaces que garantizaran el orden y la estabilidad. Durante este periodo, surgieron diversas escuelas filosóficas que buscaban ofrecer soluciones a los problemas de gobernabilidad. Entre ellas destacaban el confucianismo, el taoísmo y el moísmo. Sin embargo, el legalismo emergió como una doctrina pragmática y enfocada en la consolidación del poder del Estado a través de leyes estrictas y una administración eficiente. Han Feizi fue uno de los principales exponentes de esta corriente, refinando y sistematizando sus principios en una serie de escritos que posteriormente influirían en la dinastía Qin. A diferencia de los confucianos, que enfatizaban la moralidad y el gobierno basado en la virtud del gobernante, los legalistas sostenían que la única forma de garantizar la estabilidad era mediante el uso de leyes imparciales y un sistema de recompensas y castigos bien definido. La influencia del legalismo fue crucial en la unificación de China bajo el mando de Qin Shi Huang, el primer emperador. Gracias a la aplicación de un sistema administrativo centralizado y de normas estrictas, Qin logró consolidar su dominio sobre los demás estados y establecer el primer imperio chino unificado en el 221 a.C. No obstante, la severidad de sus políticas también condujo a la rápida caída de la dinastía Qin, dando paso a una era en la que el confucianismo, con sus valores de moralidad y benevolencia, se convirtió en la ideología predominante. El legado de Han Feizi sigue siendo relevante en el estudio de la política y la administración. Sus escritos ofrecen una visión pragmática del poder y el gobierno y continúan siendo analizados tanto en el ámbito académico como en la formulación de políticas gubernamentales en distintas partes del mundo. Pensamiento y doctrina. El pensamiento de Han Feizi está profundamente arraigado en la convicción de que los seres humanos son inherentemente egoístas y actúan principalmente por interés propio. A diferencia de los confucianos, que creían en la educación moral y en el ejemplo de los gobernantes virtuosos, Han Feizi argumentaba que la única manera efectiva de mantener el orden social y político era a través de un sistema de leyes estrictas y castigos severos. Su doctrina legalista se basa en 3 pilares fundamentales: el poder de la ley, el control de los funcionarios y el poder del gobernante. Estos conceptos conforman el núcleo de su pensamiento y delinean un enfoque pragmático para la gobernanza. El poder de la ley. Han Feizi sostenía que un gobierno eficiente debía fundamentarse en leyes claras, impersonales e inquebrantables. En su concepción del legalismo, la estabilidad de un Estado no podía depender de la moralidad individual del gobernante ni de la educación ética de la población. En cambio, el orden debía garantizarse mediante un sistema de normas estrictas que regulasen el comportamiento de todos los ciudadanos sin distinciones. Para Han Feizi, los seres humanos son inherentemente egoístas y actúan principalmente en función de su propio interés. Desde esta perspectiva, si se les permitiera actuar libremente sin restricciones,
buscarían su propio beneficio sin considerar el bienestar colectivo, lo que resultaría en caos y desorden. Debido a esto, la moralidad y la virtud no eran herramientas suficientes para garantizar el orden en la sociedad, solo un sistema legal fuerte y coercitivo podría lograrlo. El legalismo rechaza la noción confuciana de que los líderes virtuosos pueden servir como modelos de comportamiento. En lugar de confiar en la benevolencia de los gobernantes o en la educación moral de la población, Han Feizi argumentaba que la única forma efectiva de mantener la armonía era a través de leyes que obligaran a todos a cumplir su deber mediante castigos y recompensas bien definidos. Uno de los principios fundamentales del pensamiento de Han Feizi es que la ley debe aplicarse de manera uniforme a todos los ciudadanos, sin excepciones ni favoritismos. No importaba si alguien pertenecía a la nobleza o era un plebeyo, todos debían someterse a las mismas reglas y enfrentar las mismas consecuencias en caso de infringirlas. En una sociedad gobernada por el legalismo, la lealtad al sistema legal debía estar por encima de cualquier lazo personal o político. Esto significaba que incluso los altos funcionarios y miembros de la familia real debían rendir cuentas ante la ley. De este modo, Han Feizi pretendía eliminar la corrupción y evitar que los privilegios de la aristocracia socavaran la autoridad del Estado. Para que el sistema legal fuera efectivo, Han Feizi insistía en que las leyes debían ser públicas y de conocimiento general. Si las normas eran ambiguas o sujetas a interpretaciones arbitrarias, los ciudadanos no podrían anticipar las consecuencias de sus actos, lo que generaría incertidumbre y debilitaría la autoridad del gobierno. Además, las leyes debían ser aplicadas de manera estricta y sin excepciones. La indulgencia en la administración de justicia solo fomentaría la impunidad y la falta de disciplina. En este sentido, la predictibilidad de los castigos y recompensas desempeñaba un papel crucial en la regulación del comportamiento humano. Si los individuos sabían con certeza que una violación de la ley conllevaría una pena inevitable, actuarían racionalmente para evitar sanciones y, por lo tanto, contribuirían al mantenimiento del orden social. El control de los funcionarios. Uno de los mayores problemas de la administración en la China antigua era la corrupción y la incompetencia de los funcionarios. En un sistema basado en el nepotismo y el favoritismo, muchas veces los cargos gubernamentales eran ocupados por personas sin las habilidades necesarias para administrar el Estado de manera efectiva. Han Feizi reconoció este problema y propuso un método basado en la evaluación del desempeño, donde los funcionarios serían seleccionados y promovidos únicamente en función de su eficacia en la aplicación de la ley, en lugar de su linaje o conexiones familiares. El enfoque de Han Feizi en la burocracia estaba basado en la idea de que el Estado debía operar como una máquina eficiente en la que cada funcionario cumpliera su rol sin interferencias personales o intereses privados. Para ello, abogó por un sistema de evaluación continua en el que los funcionarios fueran monitoreados y evaluados en función de resultados tangibles y concretos. Este sistema eliminaba la posibilidad de que la nobleza hereditaria o las relaciones personales interfirieran en la administración pública. En su lugar, la promoción dentro del sistema burocrático debía depender exclusivamente de la capacidad y el desempeño individual. De esta manera, Han Feizi pretendía garantizar un gobierno eficaz, donde solo aquellos con verdadero talento para la administración ocuparan posiciones de responsabilidad. Para evitar que los funcionarios abusaran de su poder, Han Feizi enfatizaba la necesidad de establecer un sistema de control riguroso. En su visión, los funcionarios no debían confiar en la benevolencia del gobernante ni en la moral personal como principios rectores, sino en un conjunto de reglas inquebrantables que aseguraran su conducta adecuada. Uno de los principios clave de su propuesta era la estricta supervisión de cada funcionario, con auditorías regulares y mecanismos de rendición de cuentas. De este modo, aquellos que no cumplieran con sus deberes o mostraran signos de corrupción serían sancionados de manera inmediata. La certeza de que cualquier acto de negligencia o abuso sería castigado aseguraría un comportamiento disciplinado y leal al Estado.
Para garantizar la lealtad y eficiencia de los funcionarios, Han Feizi propuso un sistema de incentivos bien diseñado, basado en la recompensa del mérito y el castigo del fracaso. Aquellos funcionarios que demostraran habilidades sobresalientes y contribuyeran al fortalecimiento del Estado recibirían ascensos y privilegios, mientras que aquellos que actuaran de manera incompetente o corrupta serían removidos o castigados severamente. Este enfoque tenía un doble propósito. Primero, motivar a los funcionarios a desempeñar sus funciones de manera diligente y efectiva. Segundo, disuadir cualquier intento de corrupción o abuso de poder al establecer sanciones claras y estrictas. Según Han Feizi, la mera posibilidad de castigo debía ser suficiente para moldear el comportamiento de los funcionarios y evitar que se desviaran del cumplimiento de sus obligaciones. La propuesta de Han Feizi sobre el control de los funcionarios tuvo un impacto duradero en la gobernanza de China. Durante la dinastía Qin, sus ideas fueron implementadas con el fin de crear un sistema burocrático altamente disciplinado y eficiente. Aunque la severidad del régimen legalista llevó eventualmente a la caída de la dinastía, muchos de sus principios fueron retomados y adaptados por dinastías posteriores, como la Han, que combinó aspectos del legalismo con valores confucianos. El concepto de una burocracia basada en el mérito y en la evaluación del desempeño sigue siendo un principio fundamental en los sistemas administrativos modernos. En muchas naciones contemporáneas, los exámenes de servicio civil y las auditorías gubernamentales reflejan la influencia del pensamiento de Han Feizi, destacando la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión constante en la gestión pública. El poder del gobernante. En la teoría política de Han Feizi, el papel del gobernante es central y debe ejercerse con absoluta autoridad y control sobre el Estado. Para él, la clave del éxito de un monarca no radicaba en su virtud personal ni en su carisma, sino en su capacidad para mantener el poder mediante un sistema institucional sólido, basado en leyes y mecanismos administrativos efectivos. Han Feizi argumentaba que el gobernante debía asegurarse de que su autoridad fuera incuestionable y evitar cualquier fragmentación del poder. Para lograrlo, era fundamental que los ministros y funcionarios no acumularan demasiada influencia, ya que esto podría derivar en desafíos a la soberanía del monarca o incluso en intentos de usurpación. El soberano debía tener el control exclusivo de la toma de decisiones y delegar el poder solo en la medida en que resultara necesario para la eficiencia administrativa. Además, debía establecer un sistema de vigilancia y supervisión para evitar que sus subordinados conspiraran en su contra o desarrollaran agendas propias que pusieran en riesgo la estabilidad del Estado. Otro principio clave en el pensamiento de Han Feizi era que el gobernante debía mantenerse distante de sus ministros y evitar revelar sus verdaderas intenciones. En su visión, los ministros siempre buscarían su propio beneficio y tratarían de manipular al monarca si éste mostraba sus preferencias y pensamientos de manera abierta. Para evitar ser explotado o influenciado, el gobernante debía actuar con prudencia y astucia, permitiendo que sus subordinados operaran dentro de un marco de reglas estrictas sin otorgarles un acceso indebido a su voluntad. De este modo, aseguraría que la administración funcionara sin interferencias y que ningún funcionario acumulase poder suficiente para cuestionar su autoridad. Han Feizi sostenía que el poder del gobernante no debía depender de su personalidad o de su capacidad de liderazgo carismático, sino de la efectividad de las leyes y el sistema administrativo que rigiera el Estado. En este sentido, el legalismo rechazaba la idea confuciana de que un monarca debía gobernar con base en su ejemplo moral y en la virtud personal. En cambio, el gobernante debía establecer un sistema legal claro y estricto, en el que las normas y sanciones garantizaran el orden sin depender de la buena voluntad de los funcionarios o la nobleza. De este modo, incluso si el monarca era débil en términos personales, la maquinaria del Estado seguiría funcionando con eficiencia y estabilidad. Para Han Feizi, el equilibrio de poder era crucial para garantizar la longevidad del Estado. Un gobernante que permitiera la concentración de poder en un solo grupo de funcionarios o nobles corría el riesgo de ser traicionado.
Por esta razón, el sistema debía diseñarse para distribuir las funciones administrativas de manera que ningún individuo o facción pudiera fortalecerse demasiado. El favoritismo era otro problema que debía evitarse. Si un monarca privilegiaba a ciertos funcionarios por razones personales, crearía un ambiente de descontento y conspiraciones dentro de su propia corte. La única manera de prevenir estos problemas era gobernar con un sistema impersonal de leyes y reglas, donde las decisiones se tomaran con base en criterios objetivos y no en relaciones personales. El pensamiento de Han Feizi ofrece una visión pragmática y estructurada sobre el gobierno y la administración estatal. Su énfasis en la legalidad, el control administrativo y la centralización del poder influyó profundamente en la dinastía Qin y en la consolidación del primer imperio chino. Aunque su enfoque ha sido criticado por su rigidez y severidad, su impacto en la teoría política y en la historia de la gobernanza sigue siendo relevante en la actualidad. Relación con el estado de Qin y su trágico final. Las ideas de Han Feizi sobre la administración y el gobierno llamaron la atención del rey de Qin, quien más tarde se convertiría en Qin Shi Huang, el primer emperador de China. En un contexto de caos y conflictos constantes entre los reinos combatientes, el estado de Qin se destacó por su enfoque militarista y su eficiente sistema burocrático. Han Feizi, con su doctrina del legalismo, ofrecía un marco teórico que justificaba y fortalecía la centralización del poder y la implementación de leyes estrictas sin concesiones. El rey de Qin reconoció el valor estratégico de las ideas de Han Feizi y mostró gran interés en ellas. Al enterarse de sus escritos, lo convocó a la corte de Qin con la intención de aprovechar su conocimiento en la consolidación de su reino. Sin embargo, esta oportunidad que podría haber significado el punto culminante de su carrera se convirtió en su ruina. Han Feizi tenía un enemigo poderoso dentro de la corte de Qin, Li Si, otro exponente del legalismo y asesor clave del rey. Li Si, quien también había estudiado el legalismo bajo el maestro Sun Si, percibió a Han Feizi como una amenaza a su propia influencia en la corte. Temeroso de que el rey de Qin lo favoreciera y lo pusiera en una posición de mayor poder, Li Si conspiró en su contra. Li Si manipuló la percepción del rey, acusando a Han Feizi de ser un traidor y de mantener lealtades con su antiguo estado de Han. Convenció al rey de Qin de que Han Feizi no era de fiar y que su presencia en la corte representaba un peligro para la estabilidad del reino. Como resultado de estas intrigas, Han Feizi fue encarcelado y, sin posibilidad de defenderse, se le ofreció la opción de suicidarse en prisión alrededor del año 233 a.C. A pesar de su trágico final, las ideas de Han Feizi no fueron olvidadas. Su visión del gobierno basada en leyes inquebrantables y en un control centralizado de la administración fue adoptada por el estado de Qin. Cuando Qin Shi Huang unificó China en el 221 a.C., utilizó los principios del legalismo como la base de su gobierno, estableciendo un régimen autoritario con un sistema de leyes estrictas y un control férreo sobre la burocracia y la población. El impacto del legalismo en el estado de Qin fue profundo. La unificación de China fue posible en gran parte gracias a las políticas inspiradas en la doctrina de Han Feizi, que aseguraron la eficiencia administrativa, la lealtad de los funcionarios y la obediencia de la población. Sin embargo, la severidad de estas políticas también contribuyó a la rápida caída de la dinastía Qin, ya que la rigidez extrema y el descontento popular generaron rebeliones que derrocaron al régimen poco después de la muerte del primer emperador. En retrospectiva, Han Feizi fue una de las mentes más influyentes en la construcción del primer imperio chino, aunque no vivió para ver la implementación de sus ideas a gran escala. Su trágico destino refleja la brutalidad de la lucha por el poder en la antigua China, pero su legado perdura en la historia de la gobernanza y la administración estatal. Influencia y legado. El pensamiento de Han Feizi dejó una marca indeleble en la historia política de China. Su doctrina del legalismo influyó profundamente en la dinastía Qin, cuyo sistema de gobierno se basó en leyes estrictas, una burocracia altamente regulada y el control absoluto del poder por parte del emperador.
Qin Shi Huang, el primer emperador de China, adoptó estos principios para consolidar su dominio, unificando los diferentes estados y estableciendo una administración centralizada sin precedentes. Sin embargo, la rigidez extrema de su gobierno y la represión despiadada de la disidencia llevaron al colapso de la dinastía en poco tiempo. Pese a la rápida caída de la dinastía Qin, las ideas de Han Feizi no fueron abandonadas por completo. Durante la dinastía Han, el confucianismo se convirtió en la ideología oficial, pero muchos de los principios legalistas, como la administración burocrática eficiente y la centralización del poder, fueron incorporados en la estructura estatal. A lo largo de la historia de China, diferentes dinastías continuaron aplicando métodos legalistas para fortalecer el control gubernamental y garantizar la estabilidad del Estado. Más allá de China, el pensamiento de Han Feizi ha influido en diversas corrientes de la filosofía política. Su énfasis en la ley como herramienta fundamental de gobernanza encuentra paralelismos con las teorías de filósofos occidentales como Thomas Hobbes, quien en su obra Leviatán, argumentó que un gobierno fuerte y centralizado era esencial para evitar el caos y la guerra civil. Tanto Jan Fizzi como Hobbes compartían la visión de que los seres humanos son inherentemente egoístas y que solo la imposición de reglas estrictas puede mantener el orden y la estabilidad. Otro punto de contacto con la filosofía occidental se encuentra en el pensamiento de Nicolás Maquiavelo. En El Príncipe, Maquiavelo aconseja a los gobernantes sobre la necesidad de ejercer el poder con pragmatismo y astucia, una idea que resuena con la concepción de Han Feizi sobre el uso del poder y el control del Estado. Ambos autores sostienen que la moralidad debe subordinarse a la efectividad del gobierno y que la estabilidad política justifica el uso de la fuerza y la manipulación. En la actualidad, el legado de Han Feizi es objeto de estudio en diversas disciplinas, incluyendo las ciencias políticas, la administración pública y la teoría del Estado. Sus ideas siguen siendo relevantes en los debates sobre gobernanza, autoritarismo y el papel de la ley en la sociedad. En muchos regímenes modernos, particularmente en aquellos con estructuras de gobierno centralizadas y control burocrático estricto, se pueden encontrar influencias de su pensamiento. Han Feizi fue un pensador excepcional cuya visión del gobierno y la administración influyó profundamente en la historia de China y en la teoría política global. Aunque su filosofía ha sido criticada por su rigidez y su enfoque autoritario, su énfasis en la legalidad, la burocracia eficiente y el poder del Estado sigue siendo un tema central en la política moderna. Su obra sigue siendo una de las más importantes del pensamiento chino y continúa siendo estudiada como una de las bases del realismo político. Tanto en Oriente como en Occidente, sus ideas han contribuido al desarrollo de modelos de gobernanza que enfatizan la estabilidad, la eficiencia y el control del poder, demostrando la vigencia de su pensamiento en la política contemporánea. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.